Buenos días, Panamá. Hoy es lunes 6 de julio y yo creo que no puedo empezar sin antes, pues, lamentar el fallecimiento de uno de nuestros colaboradores sabatinos, don Roberto Morelos, fallecido este fin de semana. Los que le acompañamos todos los sábados en su fuego cruzado. Pues lo extrañaremos a él y a su forma de hacer comunicación. Igual alguien que laboró por años aquí, como una hormiguita, y que también falleció este fin de semana, se trata del periodista Benedicto Puyol. Pues también hoy pues debemos decirle y darle ese adiós. Bueno, una semana donde empezamos pues con el caso del secuestro del diario La Prensa por parte del expresidente Pérez Valladares. Hoy ambas partes van a tener una comunicación vía Zoom, en conferencias de prensa. Un día también en el que la empezamos con el pico más alto de infectados de todas las series. Más de 1.100 infectados, más de 25 fallecidos. La cifra del día de ayer. Día en el que también debemos pues tomar en cuenta que mañana Juan Carlos Varela va a indagatoria, ya como imputado en el caso Odebrecht. En el mundo, a los amantes del cine y de la música, este fin de semana nos dejó uno de los grandes, Ennio Morricone, aquellos que silbamos el tema de lo bueno, lo malo y lo feo. Él fue su compositor y casi de todos los spaghetti western, ganador del Oscar emérito en 2006 y ganador del Oscar por la mejor música de aquella maravilla de los Ocho Malditos. Pues, así que la música pierde a uno de sus grandes intérpretes este fin de semana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, aquí el Comité de Salud tomó la temperatura, lo pasó para desinfección de sus zapatos. Si no, aquí, no entra a la cabina. Aquí está la cosa. Así es que hay que hacer. Bien. Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente y por Canal 21 en la televisión. Fernando, qué hermosa luna llena sobre la capital, en medio de todas estas dificultades, que llovió a morirse el sábado. El fin de semana fue pero salió una luna hermosa, señal de que las cosas hermosas están ahí, hay que saber mirarlas. Quiero comenzar, fíjese por dónde voy a comenzar, Fernando. Estamos en el componente internacional, pero yo quiero mandarle un saludo, mi respeto y mi aprecio a la comunidad de Parita, de la provincia de Herrera. Y le explico por qué. En esa comunidad... Santo Domingo de Guzmán es el 4 de agosto. No, pero... Estamos adelantándonos un mes. No, espérese. Es que en esa comunidad hay aproximadamente unos 10 personas infectadas por el coronavirus. Pero el centro de salud, con la comunidad y con la organización de la policía, revisan diariamente que se cumplan las medidas de cuarentena. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Una especie de vecinos vigilantes de que las cosas se hagan, que están en coronavirus no salga de su casa. De manera que tomo a Parita como un ejemplo de lo que todos debiéramos hacer. De que está haciendo fiesta y piscina en un momento en la que está el desarrollo. Ahora le doy los números para que usted vea. La pandemia está en proceso de desarrollo. No hemos llegado al pico de la curva. Estamos en ascenso vertiginoso y peligroso. De manera que a la comunidad de Parita, a los integrantes, al centro de salud, a la Policía Nacional, a la gente del pueblo, a sus autoridades locales, nuestro reconocimiento. Yo creo que la provincia, y eso demuestra que la decisión de dejarse los carnavales fue la correcta, porque para que Azuero tenga tan pocos casos, significa que ahí, pues, como siempre, y ahí es donde nosotros, José, bueno, los dos que somos azuerenses, ahí todavía... No, usted es azuerense, yo soy de Herrera. Bueno, antes cuando somos orejanos, como decía el presidente Porras. Mire, si yo soy de Herrera, que si los Santos juega contra Marte, yo voy a Marte. Bueno, lo mismo dirán los santeños. Orejanos todos, como decía el presidente Porras. Es que ahí todavía, y eso pues se refleja en los carnavales, pero es ese sentido de comunidad que no existe en el resto del país. Y ahí es donde entran los diferentes comités.
entra esa amalgama comunitaria que hay en las provincias centrales. Por algo esas dos provincias tienen uno de los mejores índices de salud. De salud, sí. En la provincia. Bien. Oiga, por si acaso no se ha enterado, en medio del coronavirus, allá en República Dominicana hubo elecciones. Y ayer, anoche, pues, nos enteramos, los resultados se los doy. Con el 45% del conteo, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que se disendió del PRD dominicano, con Mejía, con el ingeniero Mejía, y formaron esta agrupación, se alzaría con la victoria con el 53%. Al llegar a sobrepasar los 50 no habría segunda vuelta. Todo parece indicar que esta es una tendencia irreversible. Ya el presidente Medina, de triste recordación en República Dominicana, reconoció el triunfo igual que la oposición. Bueno, igual que otro expresidente sufrió una derrota pero aplastante. Leonel Fernández. Sí. Porque el PLD, él se escindió del PLD dominicano, su esposa se fue con el candidato Castillo, perdieron. Los Fernández perdieron. Perdieron por todos lados. Y ganó. Margarita, mi compañera de clases, hombre. 16 años de PLD terminan con esta victoria, ¿no?, contundente de Abinader y su vicepresidenta Raquel Peña. Eso pasó en República Dominicana. Ya veremos cómo queda el panorama político, pero esta ya es una tendencia irreversible. Le doy algunos de los datos que están ocurriendo en el mundo. La pandemia sigue expandiéndose, a un nivel altísimo, 175.000 a 180.000 casos por día, con el foco de la pandemia en los Estados Unidos, con el rebrote que ha habido, enorme. Los Estados Unidos ha llegado este fin de semana a 55.000 casos por día, con un promedio de 50.000 en estos últimos 5 días, y el presidente de los Estados Unidos dice que está bajo control, que el 99% de los infectados por coronavirus no sufren nada. Eso es totalmente falso. Primero, porque sí sufren. El 20% tiene algún tipo de problemas que en el futuro sabremos exactamente cómo le afectó a su cuerpo. Pero hay cerca de 130.000 muertos en los Estados Unidos y mueren centenares diarios. Decir eso, es más, el mismo director del CDC no se atrevió a contradecir a Trump, pero él dijo una falsedad. No le haga caso a eso, sí afecta, y seriamente. En los Estados Unidos sigue siendo, bueno, y miren las medidas que tomó Texas, Fernando, Florida, ahora mismo es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y con esto que pasó, acuérdense que Estados Unidos tuvo el viernes libre, viernes, sábado y domingo, se espera un reforzamiento del rebrote. Estados Unidos sigue ahora casi llegando a los 3 millones de infectados, con casi más de 23.000 millones, 130.000 positivos. Algunas cifras lo ponen en 133 ya. Mientras en Brasil, con 1.600.000 le sigue, Brasil va a llegar a sobrepasar los 3 millones de acuerdo a las proyecciones. Y tiene casi más de 65.000 muertos. En México la situación se ha puesto muy dura. La rebrote en la Ciudad de México. ¿Recuerda cuando López Obrador decía que ellos estaban hechos de una raza especial, que no le pasaba nada? Que nomás necesitaban un escapulario. Un escapulario, ¿no? Eso. Y ser transparente. Mira cómo la gente dice la anticiencia chocando con la realidad. Ahora que hablo de la anticiencia, Fernando, he recibido muchas felicitaciones para usted por la entrevista que le dio, le consiguió con la doctora Marta Illueca, que fue fantástica. Sí, vamos a ver si la tenemos una vez a la semana. Yo creo que sí, creo que la gente le impactó ver tanto conocimiento y tanta humildad. Estas cifras de COVID han tomado un efecto enorme. ¿Usted sabe dónde, Fernando? En Irak y en Irán. En Irak se ha incrementado en 600%. Y precisamente en la mañana de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China está conversando con los ministros de Relaciones Exteriores del Mediano Oriente. Los chinos siguen llenando el vacío
de dirección que los Estados Unidos ha dejado en muchas partes del mundo, entre ellos en el Mediano Oriente, en Mediano Oriente, en Europa, en África, en América Latina. Los Estados Unidos se está quedando solo, para mal de todos, porque esa es una potencia que debiera tener una política exterior mucho más activa, sobre todo en el nuevo replanteamiento geopolítico que viene en el mundo. Le doy las cifras de Panamá y si Noemí me ayuda, le pongo las curvas. Vamos a hablar de la prensa, pero vamos a hacerlo más adelante. Yo tengo una posición frente a eso, la voy a compartir con Fernando, no se la he dicho, pero nosotros tenemos una opinión sobre estos temas y la vamos a decir. Fernando, ayer se nos informó que hubo hasta el momento un acumulado de 38.149 casos positivos, con un porcentaje de positividad. Sí, ahí está la gráfica. Miren esta gráfica que le estoy presentando allí, porque ayer hubo una confusión con respecto a la positividad. El promedio desde que comenzó esto hasta hoy, o sea, estoy hablando del 9 de marzo, es de 26,3 o 26,9. La gráfica está cortada a partir del 10 de mayo. Ese promedio es de 26,9. Pero si usted ve el promedio del día de ayer, que es otra cosa, el promedio del día de ayer fue de 32,1%. Entonces mire la lámina bien. Si usted ve desde el 10 de mayo hasta el 5 de mayo, de julio, el promedio, la línea abajo de roja, es de 26,9. Pero si usted hace un corte del 5 de junio al 5 de julio, se dará cuenta que el promedio de ese mes es de 32,2%. Entonces, cuando usted va a mirar desde el punto de vista epidemiológico esto, tiene que ver cómo va ocurriendo, quitándole lo que baja la curva para saber usted cuál es el nuevo comportamiento. Y recuerde que con unas 12 muestras, uno puede sacar una tendencia. ¿Y qué nos dice la tendencia con respecto en todas las curvas? Nos dice a nosotros que la aproximación es que vamos a seguir creciendo con una probabilidad alta, no con certeza estadística, pero con una probabilidad alta. Usted ve las curvas arriba, las ecuaciones, las R están en .63, .72 en la polinómica y .64, y la polinómica tiende a explicar con mayor precisión a estas alturas el comportamiento de esta tendencia, que es al alza. Es allí el problema. Y le digo esto para sacar algunas dudas de la mente de la gente. El promedio que sacan, dice el ministerio en la primera lámina, es el promedio total. El promedio que dicen después es el promedio que tiene que ver del día. Entonces yo lo que le he desglosado a ustedes para que usted mire en esa lámina cómo el promedio de los últimos 2 meses y del último mes se ha comportado. Y desde mayo a esta parte se ha duplicado el caso de positivos. Entonces lo que quiero quitarle de la mente de la gente algunas ideas falsas. Es totalmente falso que si yo hago más pruebas voy a tener más porcentualmente más casos positivos. No. Ayer en Nueva York se hicieron 40.000 pruebas. Bueno, que es el doctor Gay. En Estados Unidos están haciendo 500.000 de pruebas. Y el porcentaje de positivos en Nueva York es de 1%. O sea, si el porcentaje de pruebas aumenta y el porcentaje de positivos versus el total de pruebas se mantiene en 30 y pico, estamos en problemas. Eso es lo que está pasando. O sea, usted aquí importa mucho el porcentaje. O sea, eso es lo que usted tiene que mirar. Y entonces por eso que el MINSA se los pone. Si no tú le explicas, eso es otra cosa. Pero esto es lo que está ocurriendo. Hemos duplicado el porcentaje de positividad de lo que teníamos en mayo a lo que tenemos en julio. Ese es el hecho. Y si mira la curva ahora, mire las tendencias de la curva nuestra, del análisis. Los números que están allí son números del Ministerio de Salud, no son números, nosotros simplemente hacemos las muestras con el equipo técnico nuestro. ¿Qué nos está indicando esa curva? En cualquiera de las tendencias nos está indicando que nosotros podemos decir, ahora sí, con certeza estadística, que vamos a seguir creciendo, Fernando. Desgraciadamente. No estamos ni en el aplanamiento, ni estamos abajo. Estuvimos en ese proceso por allá por principios de mayo. En este momento, las curvas están indicando con un R cuadrado que no tiene nada que ver con el RT.
El R cuadrado es el que nos dice a nosotros el nivel de confiabilidad de la tendencia. Y si se acerca a 1, si es 1 es perfecta, que va a crecer. Si es bajo, va cayendo, entonces usted lo verá. Si fuera 0.2, eso tendría hacia abajo. Y fíjese que tanto la polinómica como la lineal nos están indicando que vamos al alza. Y ese es un problema. Si usted ve la proyección ahora, la próxima lámina, que ve las proyecciones, nos está indicando a nosotros que vamos a pasar. Si seguimos todas estas proyecciones, vamos a crecer a 2.700 positivos, lo que nos va a llevar probablemente a 50.000 a finales de mes. A este ritmo. Por eso hay que felicitar a Parita. Y hay que hacer ese ejemplo de Parita, el ejemplo de San Miguelito, el ejemplo de Arraiján. Pero fíjese lo que está pasando, hay que ir en Chorrillo, fiesta. Por ahí vi un meme. No, Me he convertido en sapo. Fiesta que veo, fiesta que sapeo. Me gusta eso. No, y aquí en Río Abajo, una pelea de gallo. Un palenque ahí estaban. Y entonces, ¿qué resulta? Que la gente cree que, bueno, que haciendo eso son los machazos del mundo. Pues. No, lo que usted está haciendo, y es por eso que hay que entender bien, si usted ve la letalidad, la tasa de letalidad de nosotros es 1.96, pero cuando usted desagrega esa tasa de letalidad y lo pone en el grupo de 60 años hacia arriba, y a ver, usted es joven, usted va a la galleta, usted toma unos tragos, usted va a esa piscina, cuando usted regresa a su casa, viene contaminado. ¿A quién está contaminando? A su abuelo, a su abuela, a su papá, a su tía, a su mamá, a cualquier mayor. Y de 60 años no es que usted está viejo, sí. No. Pero está contaminándolo. Entonces tiene que elevar un nivel de... por eso, cuando usted mira el nivel de letalidad, a ese grupo está en 11.26. Aunque el promedio es 1.96 en ese grupo de edad, de 60 hacia adelante, comparado con todo. O sea, son los que menos se infectan, pero son los que más mueren. Porque el que se infecta tiene una alta probabilidad de morirse. Ahí está. Mire los números. Y le doy otras estadísticas de Panamá. Nosotros hemos realizado un total de 144.918 pruebas hasta ayer, con un índice con respecto a la población de 0.96. Tenemos 33.871 pruebas por millón de habitantes. Somos el cuarto país de esta región en cuanto a pruebas, con PCR. Y eso es importante porque necesitamos más pruebas, más trazabilidad, pero más importante que eso, necesitamos incorporar a la comunidad, hacer el trabajo que hay que hacer, elevar el nivel de conciencia sobre este tema, porque al elevar el nivel de conciencia sobre este tema, no solamente estamos elevando el nivel de conciencia sobre el virus, estamos elevando el nivel de conciencia sobre un tema importante que es la salud pública, que va a seguir allí. Va a venir nuevos virus. Este virus está aquí por meses. Eso no se va a ir porque alguien quiere. Y usted debe tener claro, si usted quiere que haya reapertura rápida, tenemos que bajar el contagio rápidamente. Con contagio alto no habrá reapertura. Se puede grabar eso en la mente. Todos podemos ayudar cumpliendo con las normas. ¿Las normas cuáles son? Bueno, cuarentena, no salga si no tiene que salir, lávese las manos, use la mascarilla, mientras los médicos están haciendo. Hoy, todas estas cifras nos están indicando una presión sobre el sistema sanitario. Y esa presión sobre el sistema sanitario lo que hace es más costo. Usted se imagina el nivel de medicina que hay que comprar, de equipo que hay que comprar, de mascarilla que hay que comprar, de luz que hay que pagar, de oxígeno que hay que tener. Esa es una infraestructura costosa. Y le puedo decir que si seguimos creciendo, llegará un momento en que no tendremos ventiladores y habrá que tomar decisiones drásticas. Entonces tenemos que evitar eso. Y la única forma de evitar esto, hasta que venga una vacuna, es protegiéndose usted y protegiendo su sistema inmunológico. Que eso es una de las cosas que nos gustaría hablar con la doctora Yueca para que nos hable sobre cómo proteger sin hacer actos de brujería ni de invención, no, cosas científicas. Y la firme creencia. Hay una cosa que quedó muy claro. Usted puede ser católico
sin tener que ser, y siendo científico. Sí puede serlo. Sí, Ahí claro. dice la doctora Illueca, una autoridad en la iglesia episcopal, además de una científica de primer nivel. Bien, le cambio el tema. En la campaña de los Estados Unidos, recuerde que el caso de República Dominicana, este es el primer presidente electo post-coronavirus. Y por cierto, que el 10 de junio él tuvo coronavirus. Él tuvo que suspender su campaña con 14 días porque fue contagiado de coronavirus. Este es el primero. La campaña de los Estados Unidos, que digamos el gran premio. El gran premio. Sí, el gran premio. Está que echa chispa. O un presidente Trump cada vez más lejos de la realidad, con una sociedad cada vez más fortalecida. Fíjese que ese lugar donde está, Fernando, el monte, donde están las estatuas, las caras de los expresidentes. Sí, el monte... Bueno, ese es un monte... Ese es un monte sagrado para los suyos, los indios. Y entonces allí... Se puso ahí por eso. Sí, y allí, en un acto abierto, sin mascarilla, sin guardar la distancia, el presidente se convierte él en el principal propagador del desorden. En el momento en que ese desorden llevó a esa gran nación a la situación que se encuentra. Lamentable. Hay que ser un tonto para pensar que si a nosotros nos conviene que a los Estados Unidos le llaman. No, a nosotros nos conviene que a los Estados Unidos... Ese mismo. Ese es un monte sagrado de los indígenas. Y hay del Sur. Hay una discusión muy larga sobre esto. Entonces el presidente ha reducido esto. Y afortunadamente el presidente de nosotros es consciente, el presidente Cortizo, de que este es un problema serio, grave. Y lo está tratando así. Y el presidente se niega a usar la mascarilla. El hecho que él la use sería un gran mandato, Fernando, hacia la población. No, mire lo que está pasando en la Florida. Y acaban de encontrar una bacteria que destruye el cerebro que está en Florida. Todas estas cosas están pasando porque la gente no tiene un nivel de conciencia del uso de la mascarilla. Y adentro dice que los latinos, no. Miren los Estados Unidos, pues. Y ahí se muere quienes están muriendo. En este orden, latinos primero, comunidad negra, blancos pobres y algunos blancos ricos. Esa es la estratificación social. Entonces, ¿qué tiene que hacer Panamá todo esto? ¿Y qué tiene que hacer? Hacer que la gente tome conciencia de todo esto. Mientras eso está pasando en la campaña de los Estados Unidos, las encuestas no están favoreciendo al señor presidente de los Estados Unidos, pero estamos lejos del proceso electoral. Sin embargo, si usted mira la tendencia en los Estados Unidos, con este nivel de apreciación negativa de la gestión del presidente, es muy difícil que suba esta curva. Sí. Es muy difícil. Históricamente nadie lo ha hecho. ¿Él lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero con el coronavirus, con este nivel de infectación, con el efecto que eso tiene en la economía, con los niveles de división, que hay en el Partido Republicano, que ya ven en peligro, algunos senadores y representantes ven en peligro sus puestos si siguen esta línea, y este nivel de disidencia interna se puede romper. La coalición, hasta este momento el presidente de los Estados Unidos tiene el 95% de aceptación en la base republicana, pero con eso no gana. Ni él ni... Pero hoy las encuestas están dando favorito a Biden, en una proporción de 2 dígitos. Que no le gusta al presidente que se lo digan, pero esa es la realidad. Y esta campaña va a dejar un vacío más grande entre Europa y Estados Unidos, y Europa está buscando su propio reacomodo de fuerzas, buscando su nueva correlación con lo que va a pasar bajo el liderazgo de la señora Merkel y del señor presidente de Francia, Macron. Están buscando una solución a Europa. En el área de Oriente, ante la ausencia de los Estados Unidos, está China y Rusia. Y está Erdogan ahí. Fíjense quiénes están. El presidente Putin, que ganó, como ganó los cambios constitucionales, ya lo está aplicando. O sea que Putin tiene ya asegurado la postulación para los próximos 10 años. Y el presidente Xi Jinping es el líder máximo de China. Sí.
Y Erdogan de ahí, para bajarlo, hay que echar un pie. Sí. Fíjese cómo los regímenes autoritarios antidemocráticos. ¿Quiénes son los regímenes democráticos que le quedan a los Estados Unidos? Europa. Y no es la primera vez que Europa se encuentra tan lejos de los Estados Unidos. Desde la posguerra. Y América Latina prácticamente no existe. Nada más para cuando se acuerda de Venezuela o se acuerda de México, el presidente de México debe viajar a los Estados Unidos. Y va a ser altamente criticado hoy. Dos encuestas diametralmente opuestas. Una que pone a López Obrador con 68, otra que le pone 39. Yo creo que la caída de la economía mexicana en 9%, menos 9%, la cantidad de desempleo que hay en México, la pandemia, tiene que tener sepultado el índice de gestión del señor López Obrador, sin duda alguna. Entonces se va a los Estados Unidos y Trump lo va a utilizar sin duda alguna para su campaña interna. Está en duda si debe hacerse o no la prueba de coronavirus. Yo creo que por seguridad. Por seguridad. Se la tiene que hacer. Terminamos diciéndole que en este mundo confuso estamos nosotros navegando. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, vamos a hablar sobre este problema en el periódico La Prensa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la perspectiva de nosotros con respecto a ese problema y de lo que está ocurriendo? Por lo pronto habrá conferencia a las 10 de la mañana de La Prensa y habrá a las 2 de la tarde del equipo legal del presidente Pérez Valladares. Nosotros le vamos a dar nuestra opinión sobre todos estos temas. Vamos a hablar sobre el futuro. ¿Qué nos queda a nosotros hacer en el medio de toda esta difícil situación? Eso lo vamos a ver cuando cambiemos de trincherada.